enojas porque te digo, quien te viste y te da el pan, quien paga por tus placeres y todo tu bienestar. Escúchame unos momentos porque te quiero aclarar las dudas que han deformado toda tu mentalidad. Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar. ¿Por qué piensas que los ricos...? Por su intensa efervescencia y la generalización de los movimientos obreros, durante la década de 1970 se ha reconocido un importante proceso social que, comúnmente, se le conoce como insurgencia sindical. A pesar de que los trabajadores en las periferias urbanas habían sostenido el desarrollo estabilizador, tuvieron limitados beneficios del crecimiento económico. Además, cuando el modelo asoma sus primeros rasgos de agotamiento, las dificultades financieras recayeron en los mismos trabajadores, detonando una serie de huelgas en defensa del trabajo, los salarios y la organización independiente al charrismo sindical de las centrales obreras. Como un efecto de los movimientos estudiantiles y las represiones generalizadas de 1968 y 1971, desde una amplia diversidad política, cientos de estudiantes tomaron diferentes caminos para seguir buscando la transformación social. Uno de estos caminos fue el activismo y la asesoría sindical, dotándole de sentido político a las movilizaciones y generando cambios en la conciencia de clase de miles de trabajadores. Por referir algunas cifras, tan solo entre 1970 y 1976, coincidiendo con el gobierno de Luis Echeverría, se realizaron 781 huelgas de jurisdicción federal, mientras que las registradas en las juntas locales de conciliación y arbitraje ascendieron a 1,666, donde participaron 82,157 trabajadores. De este total, la industria de la transformación registró el 46% de los paros laborales con el 63% de huelguistas. Una de estas huelgas, en el corazón de la producción capitalista, fue la huelga de Duramil. Calzado Duramil es una empresa mexicana que se fundó en 1964, apuntalando a la bota industrial de PVC como uno de sus principales productos. Para mediados de la década de 1970, la fábrica emplazada en Naucalpan, Estado de México, contaba con 250 empleados de confianza y 950 obreros, en su mayoría mujeres, que pertenecían al Sindicato Industrial de Productos Químicos que se adscribían a la Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México, COSEM, central charra vinculada a los gobiernos locales y a la patronal. Para aquellos años no existían las mejores condiciones de trabajo. La maquinaria se encontraba en mal estado, a pesar del empleo cotidiano de sustancias tóxicas. El equipo de seguridad se describía como deficiente, por decirlo menos. Al mismo tiempo, las obreras y sus compañeros de trabajo solo podían acceder a 2 categorías salariales, el salario mínimo y 78 pesos diarios. Natividad Rosas, quien actualmente tiene 70 años y fue trabajadora huelguista en Duramil, hace memoria. Bueno, Duramil, pues yo lo que sabía es que era una empresa de calzado, Calzado Duramil de México S.A., DCB, la Dunlop, se le denominaba así, la Dunlop, que fabricaba zapato de plástico y tenis. Ajá. Entonces, pues yo entré a trabajar ahí, a mí me tocó entrar en el departamento de rebarbado, ajá, en el del zapato de plástico. Sí, explicaría ahorita de la fábrica y todo. Sí, bueno. sí, puedes explicarnos Bueno, cómo era la producción. Bueno, ahí resulta de que la fábrica pues se componía de varios departamentos. Uno era el departamento de molino, el almacén, el de costura, que era el más grande, ¿sí? El de rebarbado, el de tenis, el de control de calidad, de empaque y bueno, las oficinas administrativas que estaban arriba. Inclusive enfrente casi de todos los departamentos estaba un departamento que creo que le llamaban algo así como control de calidad, que es donde estaba un señor que era Otón Ramírez, que era el que, según esto, con él se arreglaban muchas cosas, era como el jefe de ahí. Y bueno, los dueños de ahí de la Duramil pues eran Miraki
y Esmeque, Ya. de origen judío, en aquel entonces. Y bueno, este Otón Ramírez era una persona con la que pagaba los incentivos, por ejemplo, porque nos ponían una carga de trabajo muy fuerte, pero muy dura, agotador, que no te dejaba casi ni voltear hacia ningún lado. La línea iba muy rápido para que agarraras, por ejemplo, yo el zapato para rebarbar, todo eso así. Y entonces a veces se nos acumulaba, ponían en el principio de la línea a un obrero que fuera el más diestro que ya hubiese aprendido ahí y que fuera muy fuerte y que él estuviera abasteciendo para que rápido pasara, y nos motivaban diciendo que nos iban a dar incentivos. O sea, ese es el método fordista de explotación, que solamente se piensa en lo económico y que te ponen a trabajar como si el obrero fuéramos una máquina o una herramienta o otra parte, un instrumento de la producción, más no una persona, o sea, sin importar la salud y la vida de la persona, porque ni siquiera podíamos ir al baño, porque en lo que decías, pues ya se te juntaba el trabajo, o tenías que ir corriendo y regresar, o a ver si te tocaba que te relevaran, porque si no, pues no. Entonces era algo muy, muy, muy pesado, y aparte de eso, pues el bajo salario, mayores prestaciones, no teníamos comedor, pedíamos la instalación del comedor. Había una cosa de que ya tenía tiempo que no repartían las utilidades. Entonces había muchas inconformidades de la gente, y una muy sentida era la planta para eventuales. Yo era eventual, yo firmaba contrato cada mes para poder seguir trabajando. Entonces esa era una demanda muy sentida y éramos varios, éramos muchos. Entonces yo recuerdo que cuando se empezaba a rumorar lo de las huelgas y eso, como que también se acercaban a nosotros trabajadores para involucrarnos y que lográramos la planta. Ante estas adversas circunstancias, sumado al incumplimiento del contrato colectivo y la falta de democracia sindical, las trabajadoras y trabajadores deciden organizarse al margen de su representación sindical y el 3 de septiembre de 1975 se lanzan a la huelga. Sus demandas principales eran aumento salarial del 60%, planta a eventuales, comedor, reinstalación a los despedidos, equipos de seguridad adecuados y suficientes, respeto a la integridad de los trabajadores, cumplimiento del contrato colectivo, formación de una comisión mixta para actualizar el reglamento interno, no represalias a los participantes en el movimiento y el 100% de los salarios caídos. Luego de un convenio donde se atendían parcialmente varias de sus demandas, las labores reiniciaron el 19 de septiembre bajo la promesa patronal de discutir el aumento salarial con la revisión del contrato colectivo. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de estar liquidado. Que fue una huelga de hecho. Sí, no hubo No hubo emplazamiento ni nada de eso. Porque resulta que ya se le había dicho a los líderes del sindicato, pero ellos estaban en amaciato con el gobierno y con los patrones, Claro. Y entonces pues no hacían caso. Entonces existía esa cosa de que se hacía la huelga de hecho. O sea, aunque ya estaba la opción de que la podías hacer legalmente, pero como no te hacían caso, pues se hizo de hecho. Sí, claro. Ese sindicato pertenece a la COSEM. Sí, Sí. sí, a la COSEM, con Jesús Moreno a la cabeza en aquel entonces. Y Y era un sindicato. esto que sucedió en la Duramil sirvió también como ejemplo. La Duramil sirvió como ejemplo para que otros sindicatos de otras empresas también hicieran lo mismo. Y por lo regular muchas huelgas también fueron de hecho. Hasta hicimos una consigna que decía: la huelga de hecho del obrero es un derecho. Estaba Y decíamos, charro, gobierno y patrón son el mismo cabrón. Todos fuimos firmes y se siguió la huelga, pero él cuando ya estaba instalada la huelga, en ese momento la quería levantar. Sí, claro. Y entonces ya después hicieron pláticas y todo, y casi todo se aprobó.
pero nada más era una treta porque cuando entramos todo se violó. Claro. Y fue lo que originó que se diera la otra huelga. Para la empresa, el convenio solo fue papel mojado, por lo que, ante la violación sistemática del acuerdo, las obreras y obreros reinician el paro de labores el 22 de octubre. Eran tiempos de lucha y el movimiento se respiraba en todas las esquinas de Naucalpan. Morganite del Caribe y Dixon Crucible también entraron en huelga. Las marchas y mítines obreros se sucedían en Naucalpan, Tacuba y la Secretaría del Trabajo, con el apoyo del bloque urbano de colonias populares del Valle de México y los estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba y el CCH Naucalpan. La solidaridad de clase no se hizo esperar, ni siquiera cuando reprimieron la huelga y 2,000 trabajadores y estudiantes se congregaron a la entrada de Duramil. Resulta que nos organizamos casi como eran los turnos de la fábrica. O sea, había un turno en la mañana, el de la tarde y el de la noche. Yo era de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía la cuestión de las brigadas, el volanteo, el boteo. Eso tenía que ser al menos en las 2 partes de la mañana y la tarde. Había una comisión de cocina, había una comisión de las brigadas, había también comisión para organizar en las guardias. Había como responsables por guardia, porque estaba la guardia principal de la puerta de la empresa y había otras puertas que también tenían guardia, y una estaba enfrente, que era donde estaba la cocina, y era como la oficina donde estaban los líderes. Te digo que en total éramos como 1,000 trabajadores. Yo creo que de mujeres éramos como 600. ¿Y todas participaron? Pues la mayoría, la mayoría. Había algunas que otras que pues sí eran muy apáticas y se iban a sus casas, pero había otras que iban y llevaban y traían información, por ejemplo, al sindicato, o otras con el patrón. Sí, había de todo, ¿sí? Pero la mayoría de la gente estuvo en la huelga, y entre ellas principalmente las mujeres. Inclusive en los boteos pues aprendimos a hablar en público y todo eso, ¿sí? Claro. Entonces, me decías que hicieron una canción, o sea... sí. Bueno, ahí se hacían consignas, a veces se cantaban consignas ahí. Ajá. Por ejemplo, cantábamos la de Venceremos, cantábamos la de A Desalambrar, y también la canción que hicimos con el tono de la cárcel de Cananea. De los grupos políticos que se vincularon al movimiento fueron la Liga Socialista, Liga Socialista con Mariano, los que hacían el periódico de Compañero, también. ¿Quién más iban? Bueno, también participaron mucho de la Escuela de Economía. Del Politécnico, la que está en el casco de Santo Tomás. Sí, claro. De ahí participaron mucho, inclusive los volantes nos los imprimían en el comité de lucha de la Escuela de Economía, y nos apoyaron bastante. El que también iba con muchos estudiantes así a nivel masivo era Ramírez Cuellar. Era muy chiquillo. Sí. Y ahí iban y nos apoyaban en volanteos, difusión del movimiento. Los boteos jugaron un papel también muy importante, tanto de obreros como de el apoyo de estudiantes que teníamos, porque con eso se financió el movimiento de la huelga. La prensa comunista hizo eco de la huelga y denunció la posterior represión. Con diversas posiciones ideológicas, publicaciones como Voz Proletaria, Madera, Punto Crítico y Oposición expusieron las razones de la huelga e hicieron constantes llamados a la solidaridad. El periódico del Partido Comunista Mexicano señaló: los comunistas nos solidarizamos con esas demandas y llamamos a apoyarlas. A nivel nacional, el movimiento electricista de la tendencia democrática ponía en jaque al gobierno federal. Frente a esto, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México y del Congreso del Trabajo anunciaron que pasarían a la ofensiva contra los grupos subversivos del movimiento obrero, a través del proyecto que, irónicamente, llamaron Semana de Unidad Sindical. En ese contexto, y ante el impulso de la huelga de Duramil, junto a la rápida expansión del movimiento en Naucalpan, la patronal y los poderes locales desataron una escalada de violenta represión.
A un mes de estallada la huelga, el 22 de noviembre, secuestraron al asesor jurídico de los trabajadores de Duramil y Dixon. Con él iba su secretaria. Enseguida, la empresa de calzado se apresuró a firmar varios desplegados que aparecieron en la prensa nacional, denostando tanto al abogado desaparecido como la huelga obrera. Finalmente, la patronal cambió la pluma por la espada y pasó a la acción. El 29 de noviembre, transportados por camiones del PRI y bajo la protección de la policía, 600 esquiroles de la COSEM rompieron violentamente la huelga. Y entonces el 29 de noviembre de 1975, como a las 3 de la mañana, lo que sabemos por los medios y por la gente, por los obreros, porque acuérdate que yo estaba en el segundo turno, ¿sí? Pero ahí fue donde nos dijeron que a las 3 de la mañana irrumpieron más de 600 granaderos. Los medios creo que dicen que como 200, 250, pero no es cierto, eran muchísimos granaderos. Yo me acuerdo que cuando yo llegué estaba tomada la fábrica. Entonces se llevaron alrededor de 150 compañeros presos, entre ellos mujeres. A una de ellas la golpearon y ya había sangre en la banqueta de Alce Blanco, que es donde está ubicada la fábrica inicial. Ajá. Entonces se los llevaron presos. Cuando nosotros llegamos ya todo eso había sucedido, se llevaron el dinero, los víveres, todo. Pues si se llevaron a los compañeros, ¿verdad que nos iban a llevar todo lo demás? Tiraron todo. Y entonces a la gente que llegaba a hacer su guardia, como era yo que ya era del segundo turno, que llegábamos a la guardia, o que si a alguien se le ocurría llegar más antes, porque también había quienes íbamos desde más antes, aunque no fuera nuestro horario, ¿no? Queríamos estar. Entonces en esa vez yo no me quedé. Uh-huh. Entonces fuimos yo más bien me quedé después de la explosión, fue cuando yo ya me empecé a quedar en la huelga. Y era cuando estaba más peligroso, pero nos quedamos, ¿no? Marcelina, todos, Felipa, todos nos quedamos. Y entonces ya ahí, cuando sucedió pues lo de la huelga, empezamos a ver que detenían a la gente. Entonces corrimos la voz y nos organizamos. Dijimos, nos vamos a organizar en la fábrica de Morganite del Caribe, que estaba como a 100 metros de distancia de la Duramil, y entonces ahí nos empezamos a juntar y a organizarnos todos los obreros, empezar a decirles hasta los que pues les tocaba en la mañana y no habían estado, o así, ¿no? Entonces llega y los de la tarde y los de la noche, o sea, empezamos a juntarnos, y los que alcanzaron a llegar, pues ya salimos como a las 2 o 3 de la tarde, partimos de Morganite del Caribe, nos fuimos por el periférico, una parte por el periférico y otra parte por toda la 16 de septiembre, hasta donde concluía la 16 de septiembre, en una marcha. Y como era la hora en la que iban saliendo todos los trabajadores de las demás empresas, se iban enterando de todo lo que íbamos diciendo, porque en cada esquina hacíamos mítines relámpago, y esto sucedió, la represión en Duramil, el gobierno, todos los charros, todo diciendo los patrones, en fin. Entonces el objetivo era difundir el movimiento lo más ampliamente posible para evitar que pudiera haber mayor represión, y sobre todo para que con eso lográramos nuevamente plantarnos frente a la empresa y restablecer las pláticas para rescatar la fuente de trabajo y para la liberación de los compañeros detenidos. Ajá. Claro que había muchos rumores, nos decían que ellos estaban mal, que estaban malheridos, que estaban agonizando, o sea, nos metían muchos rumores así muy horribles para que la gente pues mejor se fuera, o que ya no hiciéramos nada, ¿no? Y si no hacíamos nada, pues se perdía todo. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, fuimos haciendo toda esa marcha, te digo, y cuando regresamos ya, otra vez sobre la 16 de septiembre para llegar al Alce Blanco, ya era una mega marcha, ¿sí? Entonces ahí ya varios obreros de otras empresas decían, si no liberan a los detenidos, vamos a hacer huelgas tan solo por solidaridad con los obreros de la Duramil. Y eso nos animaba más a nosotros. 80 trabajadores fueron detenidos y acusados de despojo, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación, motín y robo. Además,
25 obreros fueron heridos de gravedad. Las mantas que cubrían la entrada de la fábrica se encontraron llenas de sangre. Ante el rompimiento de la huelga, el líder charro de la COSEM declaró que las detenciones fueron sin violencia y que los trabajadores tenían 50 pistolas, 2 ametralladoras y decenas de bombas Molotov. Por su parte, como lo dio a conocer oposición, los legisladores del Estado de México manifestaron que las acciones huelguísticas como Duramil no obedecían a las luchas auténticas, sino a intereses extraños y enemigos de la patria. Era fácil reconocer quién estaba en qué lado de la lucha de clases. La lucha de las obreras y obreros de Duramil fue una parte de la expresión colectiva de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales y reivindicar su derecho a organizarse democráticamente en expresiones sindicales propias. En el periodo, las huelgas en empresas pequeñas del Estado de México se fueron generalizando. No se trataba de grandes industrias estatales o con poderosos sindicatos. Sin embargo, los movimientos no estuvieron carentes de dignidad y compromiso. Si bien no se encuentran en el primer plano de las historias clásicas del movimiento obrero, significaron un quiebre en la vida de sus trabajadoras y trabajadores, afianzaron su conciencia de clase para siempre y, en colectivo, formaron parte importante de la insurgencia sindical, proceso histórico de nuestra clase sobre el que hace falta hacer memoria. Para mí, la gran importancia que tiene es la lucha que los obreros dimos o dieron en esa etapa y que fue una lucha muy combativa, muy nacida del ser, así algo hermoso, maravilloso de la unión que hubo con toda la gente que luchó realmente de verdad y que fue sincera y que se la jugó. Y todos, o sea, yo siento que fue también una lucha multilateral de las ideas marxistas, incluyendo también a la 2-3, o sea, también hizo su trabajo, o sea, si estaban bien, estaban mal, es otra cosa, pero hicieron su trabajo. Sin embargo, siento que los tintes que tomó el movimiento por lo de ellos fue lo que hicieron como justificación para la represión, pero en sí, yo creo que eso fue como un pretexto, porque la represión fue pues porque se estaba atacando los intereses de la burguesía de la zona, al grado de que cuando casi al terminar, o sea, al descabezar el movimiento de no dejar entrar trabajadores, era el miedo que tenían los empresarios, y todo eso lo hicieron en acuerdo con el gobierno y con los patrones, y los sindicatos no nos defendieron, fueron sindicatos charros, ¿sí? Como se les llamó, inclusive el papel también un tanto de los licenciados, que uno se hizo el desaparecido y el otro nos hizo que pactáramos. Entonces, lo que estaba en juego eran los intereses de los empresarios de la zona, que hasta el grado de que se después descentralizaron algunas empresas. Por ejemplo, más adelante, Acermés creo que hizo lo mismo, pero Duramil mandó una sede a Huehuetoca, ¿sí? Entonces, todo eso lo hicieron, yo digo que con apoyo también del gobierno, ¿no? Entonces, apagar, o sea, lo hicieron también para apagar aquella lucha, aquellos brotes, que los líderes, pues quedaran indefensos, ¿no? Y bueno, ¿qué sentía yo ante todo esto cuando la represión y todo, o qué sentíamos? Pues sentíamos también una impotencia de no poder solucionar las cosas, ¿sí? De que no hay sentimientos ahí para la gente, o sea, ¿no? Eso es duro, esa es la explotación. Y que los patrones pues nunca van a estar del lado de los trabajadores, nunca, ni porque vayan a misa el 12 de diciembre, ¿no? Porque hay unos que hasta acompañan a los trabajadores el 12 de diciembre para que digan que el patrón es bueno, pero pues no es cierto, ¿sí? Aún así, pues ahora creo que hay también leyes que hacen que los empresarios también tengan que dar algo
hacia la ciudadanía por los beneficios que están teniendo, y sí lo deben de dar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que pues que no nos estén explotando, ¿no? O que no estén explotando. Todo producto nuevo que se crea tiene explotación. Tiene riqueza y tiene plusvalía, tiene explotación. Lo que no se crea, pues está más bien en la circulación de la mercancía, ¿no? Que se va a concretar y pues esas personas no crean plusvalía, nada más es un trabajo. A ver, primero yo lo que quería era tener un mejor trabajo, por eso llegué allí. Ajá. Y siempre tuve ganas como de superarme, de estudiar, pero en los hechos en mi vida lo que me cambió ahí fue que yo he sido más que nada como autodidacta. O sea, yo he estudiado algunas cosas, ¿no? Pero no tuve profesión, ¿sí? Yo también quería una profesión, pero no la tuve. Por una razón u otra no la tuve. Yo participé, di casi mi vida en toda la participación política de izquierda. Ajá. Y por eso te digo que quiero ver qué está pasando, porque yo di todo eso. A los 15 años de edad metí a mis hijos también en la política. Entonces yo digo que la huelga de Duramil para mí fue un cambio en lo personal, porque sí logré lo de mi trabajo que quería, pero también fue en lo social y en lo político, que marcó toda mi vida hasta la fecha, porque siempre fui de izquierda. Ajá. O he sido de izquierda, soy de izquierda. Entonces, para mí, eso marcó, yo siento que mi vida, y apenas lo estoy concientizando más. Voy a contarles a ustedes lo que en Duramil pasó. Por luchar por los derechos y creer en lo legal, se metieron a la empresa Granaderos y Esquiroles, y a los que estábamos afuera nos golpearon y apresaron, y el pinche de Moreno muy tranquilo se ha quedado. Hay judíos desgraciados que al obrero están robando, a Miraki y a Esmeque poco tiempo ya les queda. Hay judíos desgraciados que al obrero están robando. Ya con esta me despido, ya no hay tiempo de contar, porque ya me llevan preso los gorilas del gobierno.